Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando las temáticas de nuestra segunda unidad de la asignatura Modelación Administrativa y Financiera. Tenemos entonces que en esta unidad nos vamos a centrar puntualmente a la gestión administrativa, ¿cierto? Y la tercera unidad, pues la financiera. Tenemos entonces que esta es la forma en que se utilizan los recursos escasos para conseguir los objetivos deseados, ¿cierto? Este se realiza a través de 4 funciones específicas o funciones administrativas, que son entonces planeación, organización, dirección y control. Entonces, vamos a tratar en lo posible de abarcar todas las diferentes perspectivas, aunque pues digamos de cierta forma son un poquito extensas, ¿cierto? Inicialmente entonces tenemos la planeación. ¿Qué tenemos? Es un proceso que implica la selección de visión, objetivos, metas puntuales y que requiere de una toma de decisiones, es decir, entre diferentes cursos de acción puntuales. Para ello, generalmente entonces se tendrán que sentar la mesa directiva, ciertas personas de la empresa, pues para estar, digamos, actualizándola. Otro autor que tenemos, la planeación es el medio a través del cual definen las metas y medios para lograrlos y se especifican la asignación de recursos, programas, actividades y otras acciones necesarias. Vamos a ver que a partir de las diferentes funciones administrativas o aspectos administrativos, pues vamos a encontrar que todas van a ir alineadas y en función de la otra, ¿cierto? Por eso es que esta de planeación es fundamental, ¿cierto? Sin la planeación no se darían las demás. Entonces, es lo interesante que veamos. Tenemos que entonces, como importancia de la planeación, entonces se definen los objetivos. Es importante porque se puede responder de la mejor forma a los cambios que se estén dando como tal en el entorno. Entonces lo hablábamos desde la unidad 1, la importancia de estar, digamos, en constante revisión de qué está pasando en mi mercado, ¿cierto? Y de esa forma, pues yo también puedo tomar decisiones internas de cómo responder hacia ello, ¿cierto? O optimizar el uso de los recursos. Ya vemos que entonces desde la planeación no solamente definimos cuáles son los objetivos, metas, quiénes lo van a hacer, sino cuáles son los recursos que se van a, digamos, orientar para ello. Orientar decisiones puntuales, reducir la incertidumbre. Ojo, cuando uno tiene, digamos, una buena planeación, reduce, digamos, como acá me dicen, la incertidumbre y en términos de que, bueno, si yo tengo una buena planeación, pero también una buena lectura de mi mercado, entonces yo estoy, digamos, en mejor forma para cambiar o no el transcurrir de mi empresa como tal, ¿cierto? Cambiar de forma drástica o no la perspectiva como tal de mi organización, ¿sí? Ojo, definir criterios de desempeño y lograr objetivos. Sin embargo, entonces acá definimos los criterios de desempeño, pero ya vamos a ver qué es a partir del control donde utilizamos estos criterios para poder definir, bueno, si cumplimos o no con ello. Tenemos entonces tipos de planeación tradicional y estratégica. Entonces, ojo, en la tradicional, ¿qué me dicen? Ojo, en ambas yo hago lo mismo, ¿cierto? Entonces, defino objetivos, las metas, cómo lo voy a hacer. Sin embargo, la diferencia entre las dos es que en la tradicional, digamos, yo no hago una lectura tan profunda de mi entorno, ¿cierto? Entonces, casi que yo en términos casi que internos de mi organización, pues defino estos aspectos sin hacer una muy buena lectura de mi entorno, ¿sí? Entonces, finalmente, para comunicárselos, como acá me dicen, pues al resto del personal de la organización y pues que en efecto se ejecute y se cumpla, ¿sí? Sin embargo, la estratégica lo que hace es que, bueno, también define la misión, visión, objetivos, las metas, ¿cierto? Pero sí lo hace de una forma más consciente y rigurosa en términos de su entorno, ¿cierto? Entonces, si sale al mercado, sale a determinar qué está pasando en el sector, en el entorno, en el país, ¿cierto? Y de esa forma, pues bueno,
cómo mi empresa se puede adaptar a ese entorno en particular, ¿cierto? También finalmente, pues para hacer, digamos, comunicado a la organización, pero sí se hace de una forma más juiciosa. Tenemos también unos niveles de planeación, donde tenemos entonces la corporativa o institucional, que me dice se lleva a cabo para organizaciones empresariales como un todo. ¿Listo? Esta planeación se fundamenta en el largo plazo, ¿sí? Más de 4 años o 5. Entonces, miren que se está planeando en una dimensión diferente, ¿cierto? En estas entonces es donde vemos la misión, la visión, porque generalmente uno ese tipo de conceptos no lo está cambiando cada año, ¿cierto? Lo cambia cada 4 o 5 años, ¿sí? Tenemos la planeación funcional, se lleva a cabo para las áreas o los departamentos de la empresa. Su propósito es definir el aporte de cada área o dependencia a la planeación corporativa. Listo, esta se fundamenta en el mediano plazo. Entonces, miren que va haciendo desde lo macro a lo micro, ¿cierto? Y no al revés. Entonces, va haciendo como desde nuestra percepción de qué va a ser nuestro futuro, desde esa mega, pues vamos planeando lo demás, para que finalmente lleguemos a la planeación operativa, donde tenemos que es la que define los diferentes cargos operativos y especifican su respectivo aporte al desarrollo de la planeación funcional, ¿sí? Esta planeación se fundamenta en el día a día. Entonces, miren lo que hablábamos ahorita, desde lo macro a lo micro, ¿cierto? De esa manera, ojo, yo también tengo un mayor control de que desde cómo desde ese día a día también va aportando a esos objetivos macro, ¿cierto? O a esas metas. Si uno no tiene, chicos, digamos, ese complemento o ese proceso, pues será muy difícil saber, pues, a dónde vamos. Puede que uno sí tenga una misión y visión, pero si uno no la tiene planeada en el mediano y corto plazo, pues, ¿cómo sabemos que la estamos cumpliendo? Entonces, es importante estar analizando esa perspectiva. Tenemos también los objetivos de la planeación. Entonces tenemos la jerarquía de los objetivos, al igual como veíamos ahorita desde la planeación, también una jerarquía de objetivos. Habrán unos megas y unos más particulares desde el corto plazo, ¿cierto? Tenemos formulación tradicional de objetivos, pues que generalmente van a ser que tener mayor rendimiento económico, tener mayores ingresos, crecer en el mercado, mayores ventas, pero ¿cómo se dan a partir de eso? O sea, ¿qué se da a partir de ellos? Por eso acá tenemos los más usuales: utilidades, participación en el mercado, calidad de producto, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son los demás que se dan a partir de ellos? Tenemos también criterio para el proceso de fijación de objetivos, entonces, porque también habrán unos más importantes que otros, ¿cierto? Entonces, puede que los de tema financiero sean más importantes que capacitación del personal, pues no sé, ¿cierto? Finalmente, como lo veíamos en la unidad 1, no sería el deber ser, ¿cierto? Solamente lo económico o financiero lo más importante, pero para muchas organizaciones es así, ¿cierto? Entonces, también está, pues, digamos, en manos de los profesionales de ahora cambiar ese paradigma, ¿cierto? Tenemos también las desventajas y desventajas de esa formulación de objetivos, ¿cierto? Y hasta qué punto se hace dependiendo la perspectiva que se esté hablando. Bueno, a partir de esa planeación hay una herramienta que yo creo que ya la han escuchado, que es la matriz DOFA. Muy importante, porque es que esta es la que de cierta manera me obliga a analizarme como organización y a analizarme como participante en un mercado, ¿cierto? Que constantemente está cambiando. Entonces me dice, venga, analice su interior, cómo está funcionando usted, pero también cómo está su mercado. Entonces tenemos que esta herramienta administrativa nos permite hacer un diagnóstico real de la empresa, cómo estamos, cómo vamos, qué decisiones debemos tomar en un momento determinado. Esta muestra con claridad cuáles son nuestras debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ¿sí? Elementos que al tenerlos claros nos da una visión global e integral de nuestra verdadera situación. Entonces, ojo, si yo quiero saber o estar vigilando constantemente mi mercado, esta es una herramienta interesante, ¿cierto? Para saber, bueno, así estaba mi DOFA hace un año y cómo estamos ahora, hemos mejorado o no, mi mercado también cómo ha cambiado. De hecho, miren que acá tenemos entonces
los aspectos de origen interno, que son entonces las fortalezas y debilidades, y los de origen externo, que son las oportunidades y amenazas. Ojo, unos tienen su aspecto positivo y el otro negativo. Finalmente, después de esta matriz, se hace otra donde se definen unas estrategias donde se pueden cruzar tanto lo positivo y lo negativo, pues cómo pueden contrarrestarse, ¿cierto? Pero, ojo, muy importante, chicos, y hago la aclaración porque más que vamos a hacer este trabajo en esta unidad y será interesante pues abarcarlo, nunca se les puede olvidar que entonces las fortalezas y debilidades es lo interno, es lo mío, es cómo estoy yo, ¿cierto? Y es finalmente lo que yo como empresa puedo cambiar y modificar en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, tengo personal que no está muy bien calificado, yo puedo mejorarlo. Tengo tecnología obsoleta, puedo mejorarlo. Eh, en términos de las fortalezas, tengo productos bien estructurados o una estructura de costos buena, ¿cierto? Entonces yo puedo permanecer con ella o mejorarla, ¿cierto? O sea, yo puedo estar cambiando estas situaciones, mientras que las del origen externo, chicos, ténganlo muy en cuenta, están ahí, están por fuera de mi empresa, yo no las puedo cambiar. Sí puedo, eh, digamos, identificarlas y de cierta manera prepararme para que no me peguen muy duro, pero no las puedo cambiar. Entonces, en términos de oportunidades, mayor mercado, ¿cierto? Qué sé yo, en términos políticos, normatividad a favor de este tipo de empresas o de mi sector, ¿sí? Un dólar alto, lo que implica que cuando yo venda, entonces puedo tener mayores ingresos en pesos, ¿sí? En términos de amenazas, mayor competencia. Entonces, ¿yo la puedo cambiar? No, ¿sí? O por el contrario, entonces yo soy exportador y el dólar está muy bajito, entonces por ende pues voy a recibir menos pesos. ¿Yo lo puedo cambiar? No, ¿cierto? Entonces, ojo, muy importante muchachos tenerlo en cuenta, ¿sí? Listo, tenemos como segundo aspecto, en términos de mi proceso administrativo, organización. ¿Qué me dice? Propósito y naturaleza de la organización. Es la estructura de las funciones y actividades organizacionales mediante la generación de áreas, puestos y niveles jerárquicos donde me identifican, bueno, cuál es la estructura y funcionamiento. ¿Cómo le llamamos a eso? Organigrama, ¿cierto? En todas las empresas. Tenemos entonces que consiste en identificar las actividades requeridas, agruparlas en áreas y puestos de trabajo, asignaturas y jerarquizar tanto los puestos como las funciones correspondientes. ¿Qué dice? Eso requiere de qué? Una planeación. Entonces, miren que vamos viendo la consecución como tal de cada uno de mi proceso, ¿cierto? ¿Qué me dice? Su importancia radica en su papel como promotora de la eficiencia administrativa, ¿cierto? Eso hace que se tenga que mayor claridad en términos de los procesos, de la comunicación, de la toma de decisiones. ¿Qué más tenemos? Los objetivos de esta organización entonces serán establecer los departamentos o áreas funcionales especializadas de la empresa, definir jerarquías, las que determinan el grado de autoridad, responsabilidades inherentes a cada nivel. Lo que ahorita les decía, en términos de toma de decisiones también, definir qué labor debe desempeñar cada uno de los miembros de la organización mediante la elaboración de descripciones y perfiles de puesto, ¿cierto? Hasta la organización como tal, no solo de funciones, sino de procesos. Entonces, ¿cómo se dan los procesos en cada empresa? Para muchas cosas, por si falta algún empleado, lo incapacitaron, salió a vacaciones, ¿cierto? Entonces, miren que todo eso hace que si llega a suceder, pues la empresa no se desencaje, ¿cierto? Y siga funcionando normalmente. Tenemos entonces este organigrama, describe gráficamente los puestos
en la compañía, cómo están organizados, muestran retrato de la estructura de mandos y las diversas actividades de la persona. Para esto también es interesante hablar de dos conceptos en particular, que son la organización formal y la organización informal. Tenemos que entonces la formal es la que se establece de manera deliberada para alcanzar un objetivo específico, es decir, la que ya está en mi organigrama, se caracteriza por tener una estructura claramente definida, contar con políticas y reglamentos de acción claros y conocidos por sus miembros que la conforman. Mientras que la informal tenemos entonces, se refiere a las relaciones sociales y se desarrollan espontáneamente entre los individuos libres y cuyas actividades no siguen reglamentos ni estructuras. Entonces eso ya es más, bueno, yo estoy en el área de contabilidad, pero soy muy amiga de una de producción, pero soy muy amiga del mensajero, ¿cierto? Entonces son esas relaciones que se dan, pues finalmente quienes trabajan en las empresas son personas, ¿cierto? Entonces siempre se van a dar también esas relaciones informales en particular. Claro está que en estos términos de organización formal también se estructuran, bueno, qué tipo de relaciones se pueden dar entre los compañeros de trabajo. Ya sabemos que en muchas no pueden haber relaciones amorosas, ¿cierto? No pueden trabajar en la misma empresa, parejas, entonces, bueno, ya eso implica otro tipo de aspectos. Bueno, nos vamos para la tercera dimensión de mi proceso administrativo, que es la dirección. Esta que tenemos es la función administrativa a través de la cual se logra la realización efectiva de todo lo planificado y lo planeado, ¿cierto? Es el acto de dirigir, orientar, conducir, encaminar, etcétera. Es la función ejecutiva de guiar y vigilar los subordinados. Entonces, si vemos esta dirección, ya va a estar orientada a cierto tipo de personas en mi organización, ¿cierto? No todos lo hacen, sin embargo, cada uno tiene esa responsabilidad, pues, de dirigir su propia labor, obviamente desde la responsabilidad de cada uno, pero para eso están los cargos superiores, ¿cierto? O de mando, que ellos finalmente también van a ser los que vigilan que, bueno, los propósitos, los objetivos, las metas de la organización, pues están dando en esos periodos trazados, ¿cierto? Y que los empleados, pues en efecto, están cumpliendo con dichos aspectos. Tenemos el pensamiento es productivo al pasar de la contemplación a la acción. Entonces ellos, de cierta forma, serán los encargados de, bueno, transmitir lo que desde las altas esferas también se defina en términos de unos periodos en particular y transmitirlo a los demás, ¿cierto? Aunque, ojo, eso tampoco es tan rígido, pues, como lo estamos planteando aquí. De hecho, desde la organización, los organigramas afortunadamente han ido cambiando mucho y no es esa estructura vertical tan amplia donde por allá el empleado operativo en ningún momento se podía comunicar con los niveles estratégicos, ¿cierto? De dirección. Entonces, no, ya eso ha cambiado mucho y se ha tratado de eliminar muchos cargos intermedios, de modo que también la comunicación pueda fluir de mejor forma, ¿cierto? La comunicación y las ideas. ¿Cuántas ideas, o muchas veces las mejores, vienen desde los cargos operativos? Finalmente ellos son también los que más conocen la organización, ¿cierto? Y cuando hay, digamos, algún problema, son ellos quienes tienen la mejor forma de solucionarlo. Entonces, bueno, interesante verlo desde allá. Tenemos importancia de la dirección. Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y organización. La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y consecuente en la productividad. Lo que pasa es que también entonces, como hablábamos desde la unidad 1, entonces la gerencia o la gestión basada en el valor importante desde esta dirección, ¿cierto? Es indudablemente desde la dirección que debe ser acogida. Listo, tenemos su calidad se refleja en el logro de los objetivos, implementación de métodos de organización y eficiencia de los sistemas de control. Son estos también los que ejecutan el último proceso, ¿cierto? De verificar y controlar que en efecto se esté cumpliendo con los objetivos. Tenemos, a través de ellas se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione también. Tenemos instrumentos en la dirección como función administrativa,
entonces tenemos orientación, motivación, mando o autoridad, emisión de órdenes, comunicación y supervisión. Estos términos de qué, cómo entonces desde ese aspecto o persona, ¿sí? O cargo de dirección, pues cómo se dan todos estos. Ojo, porque entonces un directivo no solamente es el que mande, ¿cierto? O implica esa autoridad, o no solo el que motive. Entonces, indudablemente tiene que ser muy eficiente en estos 6 instrumentos, ¿cierto? Casi que uno solo no sirve, o dos, o tres, no. Tiene que ser muy completo en cada uno de ellos para que, ojo, las personas a su cargo, pues en efecto también tengan, digamos, de cierta forma, lo sigan, ¿cierto? Y hagan las cosas pues de la forma que debe realizarse. También entonces, ojo, no solamente en términos del mandar y dirigir, sino complementarse y adherirse al grupo de trabajo, ¿cierto? Afortunadamente, eso, como les decía ahorita, desde la estructura también ha cambiado mucho y los directores, jefes, como tal, han tenido también que cambiar mucho ese paradigma en términos de que sea solo mandar. Listo. Y llegamos finalmente entonces al control que tenemos. Este es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico. Miren que entonces hablábamos ahora desde la planeación. ¿Cómo? Entonces, bueno, va a ser orientado y evaluado. ¿Qué dice? Esta palabra tiene muchas connotaciones y su significado depende de la función o área en que se aplique. Puede ser entendida entonces desde los siguientes aspectos, ¿cierto? Una de las razones más evidentes es la importancia del control y se emplea desde estas perspectivas, como hablamos ahorita. Entonces, crear mejor calidad, enfrentar el cambio, producir ciclos más rápidos, indudablemente. Mire que siempre hablamos mucho, ay no, ya viene diciembre, bueno, cada año como que se va adelantando un poquito, ¿cierto? ¿Por qué? Ciclos más rápidos. Entonces sacan esos productos en épocas más tempranas y mucho más económicos, pero para generar ¿qué? Esa circulación del dinero, ¿cierto? Agregar valor, volvemos a retomar este concepto, y facilitar la delegación y el trabajo en equipo. Si bien también este ha sido mejor entendido desde las organizaciones, y es que la delegación implica también que no se recargue mucho trabajo a una sola persona, sino como en equipo, pues bueno, se pueden hacer las cosas en menor tiempo, de mejor calidad, con perspectivas diferentes. Por eso es que ahora, generalmente, cuando, bueno, las empresas que trabajan por proyectos, o en muchas empresas tratan de tener equipos interdisciplinarios, es decir, entonces un administrador, un abogado, un psicólogo, un economista, ¿cierto? O para la solución de problemas, tratan de tener ese tipo de equipos, porque cada uno va a tener una perspectiva absolutamente diferente de cómo se soluciona esa situación, ¿cierto? O cómo puede ser abarcada. Entonces, bueno, muy interesante cómo se ve, ¿cierto? Cómo se dan las empresas y cómo ha trascendido a otras cosas, ¿sí? Tenemos entonces como bases del control, entonces, las siguientes actividades: planear, organizar, hacer, evaluar y mejorar. Miren que otra vez volvemos a retomar planear y organizar, ¿cierto? Pero entonces aquí ya tenemos hacer, evaluar y mejorar. Y eso, muchachos, tiene que estar de forma cíclica, ¿cierto? Repetitiva, porque no lo vamos a hacer cada año y bueno, ¿qué pasó? No, eso se hace de forma constante. Tampoco vamos a decir pues que cada 15 días, porque entonces también se nos va a pasar nuestro trabajo en torno a esto, pero sí, digamos, desde la dirección, cada qué momento se da, o ellos que conocen su trabajo, bueno, cuando identifican cambios, cambios en la producción, en el personal, pues bueno, también van tomando esas decisiones. Listo, por eso que tenemos los objetivos, son los programas que desea lograr la empresa, los que facilitarán alcanzar las metas de esta, ¿cierto? El hacer es poner en práctica el cómo se planificó y organizó la consecución de los objetivos. Entonces, muy importante ese cíclico como tal de esa revisión, ¿cierto?
Tenemos entonces, finalmente, unos pasos del control donde me dicen, este control administrativo es un esfuerzo sistemático para establecer normas de desempeño con objetivos de planificación, para diseñar sistemas de reinformación, para comparar resultados reales con las normas previamente establecidas, determinar si existen desviaciones y medir su importancia, así como tomar aquellas medidas que se necesiten. Entonces, en ellas tenemos 4 pasos fundamentales para ese proceso, donde son establecer normas y métodos para medir el rendimiento. Ojo, ¿de qué va a depender definir esas normas y métodos? Entonces, del tipo de empresa que somos, en el mercado donde participamos, si somos grandes, medianas o pequeñas, ¿cierto? Entonces, no a todas nos aplican los mismos métodos, ¿cierto? Entonces será importante analizar, por eso siempre es importante desde la DOFA analizar mi entorno externo e interno, ¿cierto? También para poder definir cuáles serán esas normas y métodos para medir mi rendimiento. Listo, medir los resultados. Habrán también entonces herramientas interesantes para hacer esto. No sé si alguna vez lo hayan escuchado, hay una metodología o herramienta que se llama cuadro de mando integral o Balance Scorecard. Este es muy interesante porque es de todo lo estratégico de la organización, lo va aterrizando desde lo macro a lo micro. Y como hablábamos desde la primera unidad, desde el empleado, los procesos, los clientes, hasta lo financiero, cómo desde cada una de las perspectivas se puede trabajar, cómo se van a medir, ¿cierto? Y en medida de qué tiempos y quiénes serán los responsables. Entonces, miren que esa es una muy interesante, pero hay muchas otras que también ameritan e implican, pues bueno, estar en constante revisión, ¿cierto? Tenemos tomar medidas correctivas, entonces cuando ya nos fuimos para el balance, donde definimos, bueno, qué sé yo, alguna que recuerde, en términos de los clientes, entonces quejas o reclamos. Entonces yo voy y analizo por allá en mi indicador, ojo, porque no solo es analizar cada perspectiva, sino que también voy a tener indicadores, por eso por allá me dicen esos métodos. Entonces, bueno, ¿cuál en términos de de mi normatividad, cuántas quejas debo recibir? ¿Cierto? Y en ese, entonces, en términos de esa medida, yo puedo decir, bueno, ¿cómo las vamos a corregir? Las quejas en su gran porcentaje son con respecto a qué, con respecto al producto, con respecto al servicio, con respecto a la calidad, ¿cierto? Y tomar medidas correctivas e ir analizando en periodos posteriores, pues bueno, cómo va avanzando ese indicador en particular. Y hacer una retroalimentación, ojo, interna hacia los empleados de, bueno, cómo se está dando ese proceso, se está cumpliendo o no, con el objetivo. Es decir, entonces, si por allá de quejas y reclamos, en efecto sí disminuyó. Si quejas y reclamos era con respecto al servicio, bueno, entonces, ¿cómo mejoramos ese servicio? ¿Cómo capacitamos mejor a las personas? Y para eso tiene que haber y existir una retroalimentación. Y una retroalimentación, ojo, cuando se dio el tema en particular y cómo va trascendiendo a través del tiempo, si se va mejorando o no. Entonces, bueno, muy importante analizarlo a la luz, pues como desde estas perspectivas, ¿cierto? Bueno, chicos, no, terminamos también esta temática de la segunda unidad. Espero también fuera de su agrado. Ya saben que cualquier duda o inquietud pueden contactarme a través de la plataforma o el correo electrónico. Bueno, un feliz día para todos.